Mis amados, bendiciones. Bueno, a todos mis amigos y hermanos en Cristo, estamos hablando sobre el tiempo de gracia que va a venir para el pueblo judío. E indudablemente que igual que en la iglesia cristiana, que va a haber un avivamiento a nivel de jóvenes, lo empecé a decir al final del año pasado e igualmente al comienzo de este, y ya estoy viendo brotes en Estados Unidos y en Europa, como Dios está tomando jóvenes y lo va a seguir haciendo, sobre todo pastores jóvenes asqueados de los sistemas y los judíos asqueados de las enseñanzas eh, rabínicas que no concuerdan con la Torá, porque el problema es cuando es más importante el halajá, que es el conjunto de las reglas judías, sacadas de la Torá, sí, los 630 mandamientos o preceptos, y le añaden todas las costumbres y traducciones judías, lo cual influye mucho en la vida de estos jóvenes y de lo que han tenido que sufrir por décadas queriendo aparentar justificación delante del Señor por obras. Pero en conclusión, los jóvenes de Israel, la gran mayoría, ahora mismo se encuentra entre dos corchetes de pregunta. ¿Será que ya vino? ¿O estamos esperando, perdiendo el tiempo al Mesías y ya llegó? Es una tremenda pregunta que está encontrando respuesta en ávidos muchachos universitarios, militares y del gobierno incluso, que están comenzando a leer las escrituras de un evangelio, de un judío registrado en el evangelio, el cual sus antepasados le decían que hablaban de un revolucionario que se encargó de hacer perseguir a los judíos hasta la destrucción del templo, que ni siquiera leyeran eso porque les dañaría la mente. Y resulta que ellos comenzaron a ver que muchas de las cosas orales que les enseñaban no concuerdan con la escritura, no tienen una explicación, sino que talmúdicamente le comienzan a ir cambiando significados a cosas para poder seguir manteniendo esos parapetos religiosos y tradicionales por años, por siglos. Pero todo está cambiando, porque las profecías de la Torá están comenzando a ver que concuerdan, engranan a la perfección con el Evangelio. Y una de las cosas que está llevando a este gran auge en el pueblo judío es Isaías. Isaías es el libro más mesiánico de toda la Biblia. Y estamos desarrollando Isaías 53 y hoy entramos al versículo 4. De modo que vamos en materia. Ciertamente nuestras enfermedades y pecados Él llevó, nuestros sufrimientos y dolores Él sufrió. O sea, Él llevó lo que no era de Él. Él era completamente sano, Él era completamente sin pecado y no tenía sufrimiento de ningún tipo porque vivía en el Espíritu. Mas, sin embargo, ese cuerpo que era tan santo, exterior e interiormente, porque era Dios, cargó el pecado de toda su creación para poder salvarlos. Aquí con esto, en este ejemplo, en su ministerio, el Señor les enseña cómo todo lo profetizado se fue cumpliendo. Y cuando nosotros interpretamos esto a la luz de la misma escritura, no buscando qué pensó aquel rabino, qué escribió aquel otro rabino, qué comentó en el siglo XI, XII, XIV, XVIII, sino la escritura. Vemos cuando el profeta habla en Isaías, habla en primera persona, nosotros, se está refiriendo a su pueblo. Nosotros le tuvimos. Él es un judío y está hablando para su pueblo. Se está refiriendo a su pueblo Israel. Todavía no había provisión de salvación para los gentiles, porque Él vino a lo suyo. Lo suyo era salvar las almas y para eso se necesitaba una interpretación correcta de lo que estaba escrito, ¿ya?
porque por eso el apóstol dice, edificados en los profetas y los apóstoles, ¿ya? Las historias de cómo Dios usó a tantos otros patriarcas, dándoles su espíritu por momentos para poder que funcionaran, era lo que Dios quería que pasara para que se llegara al punto de que el Mesías entrara. Pero él vino a un asunto y los suyos no le reconocieron porque lo querían ver de otras maneras. Entonces, no había provisión de salvación todavía para los gentiles, que somos nosotros, aunque ya en el corazón del Padre estaba preparado y predestinado para un pueblo que no era su pueblo en ese momento, pero que entenderían su gracia, porque ese es lo importante de la escritura, es no leer un mensaje ni aprender literalmente todo lo que dice. Es que lo que tú puedas adquirir como conocimiento lo practiques. Porque si tú no puedes practicar tu fe, ¿para qué llenas de fe tu mente si no lo puedes hacer? Es poder hacer lo que la fe dice. Pero hubo un pueblo que abrió su corazón e intelecto para creer y confiar en el Salvador en este verso, en este 53:4, que ellos todavía tuercen, como si ellos fueran la nación que sufrió por el mundo entero. Ellos son los santos y nosotros todos los perdidos, cuando los perdidos somos todos. Necesitamos del Salvador. En este verso está escondido el misterio de la salvación física, los milagros que todo el mundo busca que sucedan en su vida, cuando ya por sus propias fuerzas o por los propios méritos no lo podemos alcanzar, porque delante de Él no se alcanza por méritos, y la fe solamente está hecha para las cosas que no podemos alcanzar con nuestras fuerzas, con nuestro intelecto, con nuestro esfuerzo físico o mental. Era para los de una fe preparada en nuestro nuevo pacto. ¿Por qué? Porque en el nuevo pacto, en la fe del Señor Jesucristo, la fe igual sigue teniendo ojos. Pablo le explica en Hebreos 4, 13, 14 y 15 que delante de ella estamos desnudos, nos está viendo. El problema es que la fe ve lo invisible. Tus ojos solo ven lo físico, pero la fe está hecha para ver lo que no se ve, porque viendo ella lo que no se ve, puede hacerlo visible. Eso se trata la fe. Es una fe que Pablo dice en Gálatas 3 que iba a ser revelada, no se conocía. Era necesario que Jesús viniera, la probara, la formara, la hiciera y la enseñara, como dice Hebreos 12, para ser conocida. Este es el nuevo pacto para la vida diaria y la vida eterna. Tenemos que agradecer al Señor por eso. Y sigue diciendo en la siguiente regla, el siguiente reglón, porque nosotros lo consideramos como un leproso. La lepra en el tiempo de Jesús era la enfermedad más tenaz conocida. Como hablar hoy del cáncer en cualquier nivel. Todo el mundo le teme a esa palabra. En aquel momento era la lepra. Entonces, se escribe diciendo que se le tenía como si él fuera leproso. Lo más terrible de un enfermo. Uno que fue aplastado y afligido por Dios por lo que hizo. Entonces, aquí podemos mirar de esta otra línea del renglón 4, del versículo 4 de Isaías. Era que su conocimiento literal de la escritura los hizo ver como alguien que era golpeado y afligido por Dios por su pecado. Cuando el mensaje era, Él es inocente, Él no pecó, Él no se enfermó, Él no fue afligido, nunca sufrió tensiones, aflicciones, todas las cosas malas en Él siempre se alinearon para cosas buenas. Entonces, ¿cómo es posible que si esta persona es inocente, porque está pasando por esto? ¿O porque está profetizado que va a pasar por todo esto? Pero lo soportó todo para darnos esperanza, justificación, perdón y liberación a nosotros los enfermos, los afligidos y pecadores. Aquí el pronombre nosotros en esta línea del versículo, nosotros lo tuvimos. Era
por lo que dieron o verían que le pasó, pero no era por lo que le pasó si era inocente, era por quien cargó todo lo que le pasó. Porque la interpretación de la escritura, yo he dicho muchísimas veces, tenemos que mirar el por qué, el para qué y cómo se hace. O sea, ¿por qué tengo que recibir esto? ¿Para qué me sirve? ¿Y cómo lo tengo que hacer? Es una regla de interpretación bíblica que no falla para poder alcanzar la sabiduría. Profeta, y es que somos sabios. Bueno, si usted encuentra la diferencia entre lo que usted está haciendo y lo que Dios dice que tiene que hacer, y usted se le revela lo que no hace, que Dios quiere que usted haga, y usted lo hace, se hace sabio. Era por quien cargó todo lo que le pasó, era interpretar correctamente a qué venía el Mesías. Ya Isaías lo había profetizado en Isaías 61. El Espíritu del Señor Dios está sobre mí. No había venido y ya él estaba hablando. Isaías estaba recibiendo 750 años antes lo que él iba a decir cuando bajó después de los 40 días, a enseñarles la gracia en la palabra. Eran las buenas noticias, cómo poder interpretar con esa fe que no se conocía el mensaje de Dios. Porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas, o sea, noticias nuevas que van a cambiar tu vida, a los afligidos. El estado de vida en que se encuentra una persona, alguien que está afligido, alguien que está derrumbado, frustrado, caído y sin valores, que no puede volar por sí solo, no tiene esperanzas. Está pensando que todas las cosas malas le pueden pasar, o está expectante no de que le pasen cosas buenas, sino qué cosa me va a pasar mala. Él vino para cambiar esa manera de ver. Por eso es que cuando miramos con los ojos de la fe, miramos la gracia de Dios, el deseo de Dios de hacernos el bien en cosas que todavía no están presentes, pero que van a suceder y se van a manifestar según la confianza, la fe, lo que creamos en el Señor. Me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, darles un corazón nuevo, conforme a mi voluntad, que piensen como Dios piensa, que sepamos lo que dice Dios que nosotros somos y que hagamos lo que Dios dice que podemos hacer, confiando en que lo que no podamos hacer por la fe, Dios lo va a hacer con nosotros. Eso es maravilloso. Para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros, a los que se encuentran como prisioneros del maligno, atados a su voluntad. Hoy estaba por internet haciéndole una liberación a una jovencita que conozco desde que era niña. Y era una persona que servía al Señor con tanto amor, pasión, canta, tiene una voz preciosa, toca guitarra. Y de pronto se apartó del Señor y comenzó a meterse por la línea satánica y a vestir como los satánicos y todas estas cosas. Y me llama hoy para decirme que estaba oprimida, afligida, que los demonios la tenían atormentada. Bueno, fue una cosa increíble. Hacía tiempo que no veía la manifestación de demonios salir de personas. Y entonces cuando leo ahora este versículo me estoy acordando, ¿no? Que Él vino para desatar, para liberar. Y esta niña ahí yo la escuchaba cómo gritaba, vomitaba, rugía como un animal. Una cosa increíble lo que Dios hizo hoy. Pero así es Dios. Él nos ha llamado para que nosotros lo llevemos a Él para que haga esas cosas. Somos portadores de Jesús y del Espíritu y de Cristo. No es que tengamos ningún dulce bello en nosotros, ningún poder, pero el que está dentro de nosotros sí lo tiene. Y serán liberados y no volverán a ser triturados por Él, para proclamar el año favorable del Señor y el día de venganza de nuestro Dios, para consolar a todos los que lloran. Él les quitará las vendas de los ojos, que les seque el entendimiento para que puedan vivir en el favor de Dios. Ese es el evangelio, esa es la fe. Cuando tus ojos se aclaran y tú puedes ver como Dios mira, cuando tú puedes pensar como Dios piensa, cuando tú puedes crear
cosas como Dios las crea, para tu vida, para la mía. Sí, eso hace la fe. La fe ve lo imposible. La fe tiene la fuerza que a nosotros nos falta. La fe puede crear algo de tamaño gigantesco sin que nada exista, porque la fe llama de la inexistencia a la vida real, tanto en la enfermedad interior o exterior del hombre. Por eso te hablaba que no es que haya niveles de fe. Él nos dio a todos una misma porción de fe. Es en la manera en que la ejercites, en la manera en que te obligues a pensar lo que Dios dice que tú y yo somos, a hablar lo que Dios dice que tenemos que hablar y hacer lo que Dios dice que podemos hacer y saber que no estamos solos, que Él está con nosotros. El que se mueve en fe, se mueve en Dios para conceder, dice el versículo de ahí en el Salmos, en el Isaías 61, para conceder que a los que lloran en Sión, ¿de dónde vino la ley? De ese monte. Se les dé diadema en vez de ceniza, aceite de alegría en vez de luto. Dios quiere llenarlos de gracia de su espíritu. Manto de alabanza en vez del espíritu abatido, para que sean llamados robles de justicia, plantíos del Señor, para que Él sea glorificado, para que mis buenas nuevas, descubrir el nuevo pacto del Señor es poder descubrir que la voluntad de Dios, los pensamientos, los deseos de Dios para su creación, que somos nosotros, siempre son de bien, de bendición, de abundancia, de prosperidad. Entonces alguien dirá, pero no lo tengo. Yo no te puedo decir, paga el sacrificio para que lo alcances, porque deleitarse en Dios no es un sacrificio. No podemos alcanzar todo lo que Dios desea, porque Él dice, acercaos a mí con un corazón ardiente que me anhele, que me desee. Si nosotros nos acercamos a Dios buscándolo con todo nuestro corazón, ya te he dicho muchas veces, no necesitas una retórica de oración. Alguien puede orar 4 horas y no ser escuchado, y tú solamente le dices, Señor, no sé ni cómo orar, pero yo necesito que tú me hables. Yo necesito que tú me enseñes cómo te escucho, que tú me enseñes cómo hacer, qué hago. Ayúdame. Esas palabras en el cielo se mueven todos los cáliz con los aromas más hermosos para el Señor, que ni siquiera en el tabernáculo, en el templo, se prepararon para el Señor. La copa del corazón de una persona que ora sinceramente al Señor derrama en el cielo todas las plegarias para recibir bendición. Esas son las buenas nuevas. Y Él quitará el yugo de justificación propia que no nos alcanza para recibir, que fue dada con Moisés en Sión, y servir a un Dios con gozo, con alegría, fructificando en abundancia en todos los niveles, ejercitando la fe, porque si la porción fue igual para todos, ¿por qué unos manifiestan más que otros? Porque la ejercitan. Como si usted va a un gimnasio a ejercitar músculos todos los días, pues usted no va a hacer lo mismo dentro de 5 meses que dentro de 2 años. Y si usted tiene una rutina de gimnasia de 10 o 15 años, pues usted tiene un tremendo cuerpo lleno de músculos, porque lo ejercita. Así mismo en la fe. ¿Y cómo empieza eso, profeta? Desde el primer momento que usted empieza a hablar. Desde el primer momento que, como decimos en el argot popular, se la cree. Desde el primer momento que usted se la cree, que le va a pasar y que le va a suceder, y usted empieza a mirar eso venir hacia usted, y usted empieza a dar gracias, y usted empieza a decir, así es, así la quiero, sí Señor, así es como yo quiero que tú me hagas, me bendigas, pero Señor, me voy a apartar de esto, porque tú me dijiste que si no me apartaba de esto, no iba a tener esto. ¿Por qué? ¿Por qué apartarme de esto para tener esto? Porque para caminar en la fe, usted tiene que tomar su cruz y seguirlo. Pero esa cruz no es para que usted se clave.
Esa cruz no es ni tan pesada para que usted sufra ni lo van a latigar. La cruz es todo lo que Él colocó allí. ¿Qué colocó ahí? Los pecados suyos y los pecados míos. Cuando usted se desclava y comienza a cargar la cruz, que ya no carga eh, el, lo que Él llevó allí, que fue su pecado, no carga el deseo de que no quiere pecar, porque la tentación no está considerada pecado. Eso es lo que tenemos que cargar. No permitir que las tentaciones nos venzan. Entonces, es una cruz, porque cada cual tiene áreas en su vida en donde es tentado permanentemente. ¿De qué se trata esto? Se trata de que yo voy a luchar conmigo mismo para no caer en lo que he caído siempre y no hacer lo que siempre hago. Por ejemplo, si tú no has perdonado a personas que te han hecho daño, pues tú vives una vida llena de melancolía. Tú estás consignado en tu propia bilis. Tú necesitas perdonar. El perdón es un sentimiento, es una actitud donde tú decides perdonar a alguien. A lo mejor tengas que llamarle por teléfono porque la persona es peligrosa, o a lo mejor tengas que llamarle por teléfono porque está muy lejos, o escribirle por internet, o a lo mejor lo puedes enfrentar cara a cara y decirle, mira, yo te perdono por lo que tú me hiciste. Recibas mi perdón o no lo recibas, quiero que sepas que yo te libero. Sigue tu vida y yo sigo la mía. ¿Ya? Muchas veces usted perdona a una persona, pero no se vincula más con ella, porque te haría daño. Si usted es una persona opresora, deje de oprimir. Si es egoísta, mentiroso, no hay tantas cosas que nos aprisionan. Entonces es cargar esa cruz, la cruz de las tentaciones a las que somos sometidos permanentemente. Si usted está siempre pensando en que cuando algo venga a su mente para volver a caer en lo que usted caía, y usted obliga a su mente a rechazar lo que no es posible, que usted no puede estar allí porque usted ahora cambió de dirección, está ejercitando la fe, está yendo en camino al gimnasio de la fe, porque lo próximo que usted va a hacer no va a hablar de lo que usted hubiera querido pecar o hacer después de la tentación. Lo próximo que usted va a hacer es hablar de fe. Oh, sí, Dios, tú me vas a ayudar para que yo venza. Señor, tú vas a estar conmigo en lo que voy a buscar. Señor, no tengo trabajo, pero voy a tocar puertas. Y yo sé que cuando yo comience a tocar puertas, tú vas a estar conmigo y me vas a cerrar las que no me convienen, pero me vas a abrir la que es la mía. Señor, esa idea que me has dado para que yo monte una empresa para que salga adelante, hoy es el tiempo en que tú me vas a dar los contactos divinos para que yo salga. Y en la enfermedad igual. Ya tienes que comenzar a verte sano. ¿Ya? Por ejemplo, si el caso tuyo es tu páncreas, como en el caso mío, yo constantemente veo mi páncreas rosadito y todos los días estoy mejorando en mis niveles. ¿Por qué razón? Porque si yo te hablo de que hay que moverse viendo, pues yo tengo que moverme viendo. Y yo espero en un tiempo no muy lejano estar libre de algo que me descuidé por muchos años, que fue la diabetes 2 y quitármela de encima y las pastillas y todo. De eso se trata. O sea, tenemos que mirar con los ojos de la fe, no mirar con tus ojos lo que te está pasando. Porque lo que te está pasando, si no te lo puedes quitar, tienes que usar la fe. Pues la fe está hecha para eso. Pero hay que mirar con los ojos de la fe. Esta gente no miró con los ojos de la fe. Ellos miraron con sus ojos físicos cómo estaba el Señor que les decía que era el Mesías, herido, apedreado, latigueado, coronado de espinas, clavado en una cruz, lo traspasaron con una lanza, se burlaban de él. ¿Qué iba a ser el Mesías? Y fuera de eso entró en un burro. No, 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 no. La fe te lleva a mirar de formas distintas. Así que si tú miras bien, tu ojo tendrá luz y saldrás de las tinieblas, de la oscuridad. Tú no puedes estar en oscuridad cuando tú estás llamado
hacer luz. Así que depende del ojo con que tú mires, así será tu vida. Bueno, mis hermanos, ya entraremos la próxima semana en el versículo 5 de Isaías 53. Que mi Señor Jesucristo te abra los ojos del entendimiento para que tú puedas mirar con los ojos de la fe todo lo bueno, bendecido, abundante, de protección, de provisión, de sanidad, de restauración familiar y matrimonial que el Señor tiene preparado para tus días y los por venir. No importa que el mundo se ponga de cabeza, para ti y para mí habrá estabilidad. Tenemos fe y Dios se encargará de que sus ángeles ministren a nuestro favor. En el nombre de mi Señor Jesús y su Santo Espíritu. Amén y amén.